Amén. Amén, qué gusto. Bueno, veo caras conocidas. Permítame un minuto, creo que me está pidiendo desmontearme. Pues es un gusto para mí. Mi nombre es Eddie Dubón. Me encuentro acá en la fría Canadá, donde José vino a unirse con nosotros un tiempo. Él sabe muy bien que aquí está Santa Claus cerca. ¿Y qué significa eso? Gracias a Dios ya está mejorando el clima. Bueno, pero no es del clima que vamos a venir a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la oración. Creo que es necesario algo que está sucediendo en el mundo, es que ustedes se han dado cuenta que algunas de las cosas que Dios profetizó, Jesucristo profetizó sobre los últimos tiempos, ya están ocurriendo. Una cosa que nos dijo, una señal es que van a ser como los tiempos de Noé. La segunda es que como Lot salió de Sodoma y pastores, eso está ocurriendo el día de hoy. El mundo va en dirección hacia eso. Y Dios está buscando hombres y mujeres, pero especialmente hombres, que se levanten en la brecha y comiencen a ser intercesores. No es tiempo para quedarnos sentados y comodidad de la iglesia cristiana, porque por mucho tiempo la iglesia que creció durante el COVID fue la iglesia comodidad cristiana. ¿A qué me refiero? Es cuando estamos sentados en el frente de la pantalla y podemos ver al pastor que quiera, a la hora que quiera, saborear el mensaje que usted quiere, el que le alimenta sus oídos, el que lo hace sentir bien. Y ese es el mensaje que esa iglesia creció durante el COVID muchísimo. Pero hermanos, nos está regresando a la vida real y nos regresó y nos puso acá. Y si usted está vivo, es porque Dios tiene planes con usted. Una de las cosas que yo creo y estoy más que seguro que la iglesia debe estar orando en este tiempo es el avivamiento de la iglesia, un despertar y sobre todo en la vida del sacerdocio de los varones. Pastor, a usted y a mí, o hermanos y hermanas, no, creo que no hay hermanas, solo hombres están acá, pues hermanos solamente, pues todos nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestra casa. Y qué difícil muchas veces. Eres ejemplo. Y sobre todo la vida de comunión con Dios. La palabra que la escritura nos habla en el hebreo para comunión es kadosh. Esa palabra donde Dios, usted y Dios tiene una comunión íntima que traspasa los tiempos y traspasa las barreras y es de corazón a corazón. Donde el Paracleto, Jesucristo, el mismo que está en nosotros, está ya con el Padre mismo está en nosotros y el Espíritu que nos fue dado, por cierto, Ezequiel 36:27, fue dado para nuestra obediencia, para caminar en sus estatutos y practicar lo que la obediencia que Dios nos dio a través de su llamamiento que nos ha dado a través de Jesucristo. Dices que vayan y les hagan y les enseñen a ser obedientes como yo he sido. Ese es uno de los mandatos primordiales que a veces no oramos y la iglesia ha sido llamada a ser una casa de oración, a ser un centro de intercesión por las naciones y pues, sobre todo un centro de comunión, de kadosh, de espiritualidad. La autoridad espiritual del varón o del líder no la encuentra en la conferencia que usted vaya a Estados Unidos o allá a Argentina o a México. ¿Sabe dónde la encuentra esa autoridad? La encuentra ahí donde se encuentra usted en este momento, donde cierra la puerta de su cuarto y su padre que lo ve en lo secreto lo va a recompensar a usted en lo público. Él va a escuchar sus oraciones, pero sobre todo está escuchando la intención de su corazón, lo que mueve su corazón. Él ve la motivación de su corazón y por la motivación de por qué usted lo sigue. Como decía anteriormente, algo que Dios fundamentalmente está pidiendo en la iglesia es un despertar, un avivamiento y sobre todo en la oración. Pero para eso se necesita practicar 5 cosas importantes. Una de ellas en la vida de oración es aprender a agradecer a Dios a pesar de las circunstancias que usted vive. Cuando hay euros en la cuenta o cuando no hay comida en la bodega, aún así estoy dispuesto a agradecer a Dios a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo o que estoy enfrentando o tal vez problemas en la familia o en las circunstancias y aprender a ser agradecidos, dice la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios. También nos dice la escritura que a veces pedimos y no recibimos porque no pedimos conforme a su voluntad. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 20 de capítulo 5 de Primera de Juan, vamos a encontrar ahí que dice que si oramos conforme a su voluntad, vamos a recibir lo que pedimos. Pero mire lo que está de continuación del versículo 16, después del 15, dice que oren por el hermano que cayó en pecado y que lo restauren. Pastores o amigos, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada creyente? ¿Se ha puesto a hacer esa pregunta? Segunda Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, 16, dice, sed santos porque yo soy santo.
También nos dice en el Antiguo Testamento, nos dice, sean santos. Y también dijo, esta nación va a ser santa. Yo la he llamado para que sea una nación santa. Pedro nos dice, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, nación santa. A la Jerusalén espiritual, usted y yo, que hemos sido circuncidados por la obra del Espíritu Santo y la obra de la cruz, es el proceso de santificación que nos ha llamado. Entonces, cuando oramos por nuestra santificación y que la voluntad de Dios, que es esa, y también que seamos agradecidos a pesar de las circunstancias, Dios va a responder a todas nuestras necesidades. Una de las cosas que hacemos primeramente es que pensamos que la oración es como Alí Baba y los 40 ladrones, o tal vez como Aladino y la lámpara mágica. Yo tengo al genio y yo le puedo pedir al genio lo que yo quiero para mi carne. Santiago nos dice que no es así. Nosotros pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para nuestra concupiscencia y no recibimos lo que pedimos porque solo estamos pidiendo para la satisfacción de nuestros ojos, la satisfacción de nuestra carne y los deseos del mundo. Pero cuando oramos la voluntad de Dios y otra forma para vivir un avivamiento en la oración, una de esas ser agradecidos. Y Dios tiene un buen sentido del humor. En el Salmo 119 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. O sea que es una oración que está conectada a la voluntad de Dios y que no olvidar que Dios siempre, a pesar de las circunstancias que vivimos, Él es el que nos rescata. Él es el que promete bendecirnos, como dice Deuteronomio 28, que si obedecemos, estas bendiciones le seguirán. Y también dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él va a suplir nuestras necesidades y serán añadidas las bendiciones. No buscamos las bendiciones primero, buscamos al Señor de las bendiciones. Y lastimosamente en los 80s, 90s, se nos vendió el evangelio barato. Pídele a Dios todo lo que tú quieras y se te va a hacer hecho. Señor, yo quiero ser millonario. Y bueno, eso no llega tan rápido. Ese tipo de respuestas no llegan. Y no se trata de eso. Dios no está aquí, el Espíritu Santo no está aquí en la tierra, en nosotros, para ceder a los deseos de nuestra carne. Está aquí para volvernos más como Cristo. Cuando oramos, Señor, yo quiero crecer a la medida de la fe y la estatura de tu carácter, es muy seguro que recibamos esa respuesta. Otra cosa que hay que hacer para orar por cierto, estemos en avivamiento, es agradecer a Dios y orar porque la gracia, el conocimiento de la gracia se nos haga más claro a cada momento. Pedro dice, pongan todo esfuerzo y añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Mire que no dice pongan toda flojera, dice pongan toda diligencia. O sea, si queremos ver una renovación en nuestra vida de oración, necesitamos poner diligencia y una vida de disciplina en la oración. Por eso el deseo de orar es porque quiero conocerlo a Él más. Y en lo que lo conozco más, me alejo de las tinieblas y de las prácticas de la carne que a veces me dominan. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, le pidió, por cierto, al pueblo de Israel, allá en Miqueas 6:8, le dice, te he pedido una sola cosa, hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde. Cuando usted pide esas tres cosas en su vida, es muy probable que lo esté recibiendo. Y con eso Dios añade bendición al que está caminando en la ética del reino, por cierto. Pero hay un esfuerzo, no llega por osmosis. Ahí dice, pongan toda diligencia. Pastores, Satanás le va a pelear, o amigos, Satanás le va a pelear la vida de oración suya y la de la iglesia en la que usted está. Es lo que Satanás no quiere, porque él sabe cuando usted ora, cosas suceden. Cuando él está en control de todo, él tiene el dominio de todo. Otra cosa que necesitamos para vivir una vida de oración avivada o renovada, no voy a poder cumplir todo, pero es vivir una vida santa. Orar por una vida santa. Por cierto, el mundo está cambiado todos sus principios y sus valores. Y por cierto, hoy al chisme le llaman tener una conversación sana o interesante. A tener sexo fuera del matrimonio le llaman amor. A la pornografía le llaman a la sociedad arte. A la sodomía le llaman relaciones alternativas. Están cambiando completamente todos los principios y valores y la ética cristiana que se nos enseñó a través de la palabra. Y si oramos por una santidad, necesitamos caminar en santidad también. Por eso es que dice 1 Pedro, sé santo porque yo soy santo.
Dios está buscando a hombres y hombres que estén dispuestos a pararse en la brecha y ser testimonios vivos. Otra cosa que necesitamos entender es que la oración no necesita de prueba, necesita práctica. A veces queremos ver el milagro para comenzar a orar. No, pastor, a veces queremos que Dios nos toque, hermanos, a veces queremos que Dios nos toque en un toque eléctrico emocional o sentimiento para ponernos a orar. Ya se me terminó el tiempo, pero déjeme terminar con este punto. Santiago dice en capítulo 5, versículo 16, dice, confesando buenos los pecados unos a los otros y orando unos por los otros, porque la oración del justo puede mucho. Pastor y amigo, usted y yo hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Allá en la cruz, allá en la Pascua, Jesucristo dijo unas palabras interesantes. Yo los amo. Y Señor, aquí fue pagado todo. Usted y yo hemos sido justificados, santificados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La oración no necesita de prueba, necesita de práctica. Cuando Martín Lutero, allá en 1517, oró, la reforma inició. Cuando Zinzendorf, allá en Alemania, estaban los hermanos moravos, moravos escapándose, comenzó un avivamiento que duró más de 100 años. Cuando Wesley comenzó a orar por la religiosidad en la que él había caído, un fuego penetró y el gran avivamiento de Escocia e Inglaterra surgió, que afectó también a las Américas y también nos llegó a Latinoamérica. Cuando Jorge Müller, cansado de la religiosidad de su pueblo, comenzó a orar, el Señor le dio la visión de poder establecer orfanatorios y comenzar a cuidar a niños. Y ese hombre terminó cuidando niños, más de 10,000 niños que influyeron a la vida de Inglaterra. Y un día, pastores y amigos, un día estaba orando porque ya tenía el hogar, no tenía la comida, no tenía nada, pero se puso a orar y le dijo, Señor, ¿qué hago? Ya vienen los niños. Y en ese momento que oró, él recibió una palabra y un versículo en Salmos que le dice, abre tu boca que yo voy a responder. Y ese hombre comenzó a escribir todo lo que lo que necesitaba. Y en ese tiempo no tenían ni celulares, no tenían ni telégrafos, apenas estaban siendo inventados, no había cómo llamar por teléfono. Él solo confió en aquel que es capaz de resucitar a los muertos. Y en al día siguiente, pastores, llegaban carruajes con las peticiones que tenían. La oración del justo puede mucho. Cuando Moisés oró, el mar se abrió. Cuando Elías oró, el fuego cayó del cielo. Cuando David oró, le dio la fuerza y la autoridad para pelear contra ese gigantón que se encontró con Dios en ese momento. Pastores y amigos, ustedes y yo tenemos la misma autoridad y el mismo espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. Y con esa autoridad podemos venir delante del Señor reconociendo que la oración no necesita de prueba, solo necesita que la practiquemos y que creamos al Dios que nos ha llamado y nos ha dado el privilegio de poder ser parte de sus planes para con este mundo que está en gran cadencia y que estamos llegando a esos tiempos que nos advirtió el Señor. En los días que Joel decía, en esos días que viene fuego consumidor a la tierra, el juicio del Señor. Y para terminar, Winston Churchill, cuando estaba orando en la Segunda Guerra Mundial, que Inglaterra estaba siendo bombardeada día y noche, él dio unas palabras diciendo esto: denos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. Yo estoy seguro que si ustedes ahí en Canarias comienzan a orar, Señor, danos más de tu espíritu y continuaremos la obra que has traído acá a Canarias y la llevaremos a España y otras partes del mundo. La iglesia y el mundo necesitan un avivamiento hoy. Y ustedes podemos todos juntos, hombres unidos en un solo espíritu, poder clamar por una renovación y un avivamiento de la iglesia, que es para presentarla sin manchas y arrugas y siendo testimonio a las naciones y a ese pueblo que tanto lo necesita. No quiero quitarles mucho tiempo, el Señor les bendiga.